Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente por este medio. Esperando se encuentren muy bien en sus casitas y vamos a seguir trabajando los contenidos de nuestro curso a través de esta plataforma. Comenzamos. Bienvenidos jóvenes de Quinto Shi Construcción. El día de hoy trabajaremos el tema de la década revolucionaria. Asimismo, otros subtemas también muy importantes de esta década revolucionaria, que es la revolución, la contrarrevolución y, por supuesto, algunos gobiernos militares muy destacados en la historia de Guatemala. Comenzamos. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial para la historia de Guatemala, ya que representa una época de gran desarrollo y de beneficio para la población guatemalteca. La década de la revolución o la década revolucionaria en Guatemala. La década revolucionaria en Guatemala es un término con el que se denomina al periodo comprendido entre 1944 y 1954 en Guatemala. El mismo inicia con la Revolución de Octubre de 1944 y culmina con la Contrarrevolución de 1954. Durante estos 10 años se sucedieron los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, a quienes se les atribuyen diversos cambios sociales que beneficiaron a la población guatemalteca. El periodo revolucionario empieza con la Revolución de Octubre, que fue el alzamiento cívico-militar que tuvo lugar el 20 de octubre de 1944 en Guatemala, mediante el cual se derrocó al presidente provisorio del país, Federico Ponce Báidez, y se constituyó una junta revolucionaria provisional compuesta por Francisco Javier Arana, Jorge Torielo Garrido y Jacobo Arbenz Guzmán. Con ello se dio paso a la elección del gobierno democráticamente elegido de Juan José Arévalo Bermejo. En el gobierno de Arévalo se incluyen, por ejemplo, proyectos como la construcción del Instituto Normal de Señoritas de Centroamérica, INCA, del Instituto Rafael Akeche, de la Escuela Normal Rural Alameda y de escuelas tipo federación, al igual que la construcción de la Ciudad Olímpica, en especial del Estadio La Revolución, que en la actualidad conocemos como Mateo Flores. Inició también la construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General del Gobierno, actualmente llamado Archivo General de Centroamérica, del Conservatorio Nacional de Música y la reorganización del Ballet Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Nacional. Otras de las principales realizaciones de su gestión gubernamental fueron la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Banco de Guatemala, el Instituto de Fomento de la Producción Infop, además de la emisión del Código de Trabajo en 1947, la Ley del Arrendamiento Forzoso de Tierras Ociosas y la Ley del Fomento Industrial. En cuanto a Jacobo Arbenz, su obra como gobernante estuvo inspirada en la solución de problemas más urgentes que confrontaba y aún padece Guatemala. Entre otros se puede mencionar la apertura de una vía terrestre que uniese la capital del país con la costa atlántica para romper el monopolio de transporte de mercancías y pasajeros que ejercía la compañía extranjera International Railways de Centroamérica. También la construcción de una planta generadora de energía eléctrica denominada Jurún Marinalá, con el objeto de competir con la compañía norteamericana de empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, y terminar con el monopolio del servicio de la energía eléctrica. Otro de sus planes fue la construcción del puerto de Santo Tomás de Castilla, en la costa atlántica, en un afán de liquidar el monopolio portuario que ejercía la compañía norteamericana United Fruit Company. Por último, y quizá como un punto fundamental de su programa de gobierno o de desarrollo de la economía, puso en marcha una reforma agraria con el objeto de dotar tierras a los campesinos pobres a expensas de las fincas nacionales y de los latifundios ociosos en manos de particulares, pues obviamente con un pago previo compensatorio. Por su parte, la contrarrevolución de 1954 fue un movimiento político y militar orquestado por Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos
que provocó la renuncia el 27 de junio de 1954 del presidente de Guatemala, que en aquel momento era Jacobo Arbenz Guzmán, a quien acusaban de comunista. La verdadera razón por la cual buscaron la salida de Arbenz era la preservación de sus intereses económicos en el país, para preservar sus intereses económicos, valga la redundancia. En este caso, pues Jacobo Arbenz Guzmán hizo, igual que Juan José Arévalo Bermejo, hicieron varios proyectos enormes, grandes, que representaron un gran avance al desarrollo económico y social del país, pero como beneficiaba sobre todo a los más pobres, a los más necesitados, pues fue mal visto por los empresarios y que buscaron apoyo con el gobierno de los Estados Unidos, y estos presionaron para que se diera la renuncia del que era entonces presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Tenemos acá algunas imágenes de la década revolucionaria en donde nos damos cuenta de que exigieron a través de una asamblea, a través de manifestaciones públicas, las renuncias primero del presidente que sucedió a Jacobo Arbenz Guzmán y a Juan José Arévalo Bermejo. Vamos a ver qué es realmente una revolución y una contrarrevolución. En nuestro caso, en Guatemala, la revolución de 1944, también conocida como la Revolución de Octubre o la del 20 de octubre, fue un movimiento cívico-militar que ocurrió en Guatemala, precisamente en el año de 1944, efectuado por militares, estudiantes, trabajadores, que derrocó al gobierno de facto del general Federico Ponce Báidez. También dio lugar a las primeras elecciones libres en ese país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías de la clase trabajadora. La historiografía posterior ha denominado a dicho periodo como los 10 años de primavera o la edad de oro en Guatemala, porque se considera que, así como habíamos mencionado anteriormente, es la etapa o la época en la historia de Guatemala en que se logró el mayor desarrollo de la economía de la nación. Muy bien. La contrarrevolución en 1954, también llamada contrarrevolución del 54, fue un movimiento político y militar orquestado por Estados Unidos. En este caso tuvo la participación de empresarios como por ejemplo los dueños de la United Fruit Company, terratenientes guatemaltecos, que provocaron la renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán el 27 de junio de 1954, a quien acusaban de comunista. Pero sabemos, ya leímos hace unos instantes, que esto fue por puramente interés político y económico para preservar sus intereses. Los intereses de los empresarios, los intereses de los que manejaban la parte económica en esa época. Muy bien, también tenemos algo que resalta mucho en la historia de Guatemala, es la aparición de algunos gobiernos militares, o por ejemplo después de la década revolucionaria, después de que existieron gobiernos que de alguna forma representaron un gran avance para el desarrollo del país, también llegan los gobiernos militares, que eran caracterizados por sus dictaduras. En Guatemala, entre 1954 y 1986, la máxima magistratura del país fue ocupada casi exclusivamente por militares de alta graduación. Cuando se refiere a alta graduación, que eran, por ejemplo, comandantes, eran altos jefes de la milicia guatemalteca. De 1963 a 1966 se enfocaron en el apoyo de la iniciativa privada, reservando al Estado el papel de incentivar la actividad económica. La única excepción fue el periodo presidencial ejercido por el civil Julio César Méndez Montenegro entre 1966 y 1970. Hoy se sabe que incluso durante este periodo las cúpulas militares ejercían el poder real y que solo le confirieron al presidente Méndez Montenegro un poder aparente. Posteriormente el ejército acumuló más poder
porque en su lucha contra el movimiento insurgente o guerrillero se argumentó que el Estado debía contar con un ejército fuerte y dotado de recursos, así que buena parte del presupuesto nacional se convirtió en la lucha contra insurgente, es decir, el funcionamiento del ejército nacional para combatir las fuerzas guerrilleras. Dos golpes militares fueron decisivos para definir la escena política de la sociedad guatemalteca. En las últimas décadas, el de 1982, encabezado por el general José Efraín Ríos Montt y liderado por el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Con el primero, el ejército profundizó su lucha contra insurgente, mientras que el segundo se trató de hacer retornar al país a la vida democrática. El gobierno de Mejía Víctores convocó a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, lo que dio como resultado la promulgación de la Constitución Política de mayo de 1985, que es la que utilizamos en la actualidad. Recordemos que también parte de lo que pudimos leer acá, aquí ya se menciona el conflicto armado interno. Sabemos que fueron 36 años de conflicto entre hermanos, entre dos sectores de la sociedad, que eran los militares y los grupos paramilitares o los guerrilleros, quienes, primero los militares, quienes eran los que defendían los intereses de los gobernantes, de los empresarios y de los políticos de esa época, y los guerrilleros o paramilitares, o también conocidos como insurgentes, que defendían los intereses de los más necesitados, de las poblaciones más vulnerables, de los que tenían menos acceso a las posibilidades de desarrollo del país. En fin, se dio ese choque de poderes en donde los únicos afectados fueron los hermanos guatemaltecos que estaban en ambos bandos por defender intereses totalmente ajenos a sus principios humanos. Tenemos algunas imágenes de los gobiernos militares que pues también tuvieron injerencia en el desarrollo de nuestro país. Entonces es así como llegamos al final de este video, amigos. Nos vemos hasta la próxima.